Estamos a través de UTV, el canal universitario de la cultura, llevándoles a ustedes este análisis de temas importantes relacionados a nuestro país. En esta ocasión estaremos analizando el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2023. Hemos invitado a un economista y ex catedrático de las aulas de esta universidad, Luis Guifarro, y le damos la más cordial bienvenida. Maestro, gracias por aceptar esta invitación. Sí, para mí es un placer, muchas gracias por la oportunidad, pero sí es un placer hablar de estos temas, porque fue con lo que discurrió gran parte de nuestra experiencia en el quehacer de impartir enseñanza en las aulas universitarias, con la clase específicamente de finanzas públicas que se impartía para los de la carrera de economía y los que estudian también contaduría pública. ¿Le trae muy buenos recuerdos? Claro, pues sí, porque aquí estuve 13 años en mi labor docente, porque me apasiona, y ya obviamente con el advenimiento de este desastre de la pandemia, pues me tuve que retirar porque se cambió a la modalidad virtual y pues de alguna manera pues no compaginaba nuestra concepción sobre lo que es la enseñanza con una modalidad de esta índole. Excelente. ¿Qué análisis general hace de este nuevo presupuesto para el 2023? Mire, en general hay algunas cosas preocupantes sobre lo que es el presupuesto. Voy a comenzar por decir que hay algunas cosas inquietantes que han ocurrido, porque si recordamos, en el mes de abril se reformuló el presupuesto del 2022 con una ampliación de 52.000 millones, más de 52.000 millones de lempiras, del cual pues se esperó o se dijo que se iba a financiar alrededor de más de 1.000 millones de dólares utilizando las reservas internacionales, que desde nuestra particular apreciación pues no fue una decisión muy acertada, porque incluso condujo a que también con la declaratoria de emergencia fiscal prácticamente que se había declarado, pues obviamente cayó, se incrementó, el indicador de riesgo país, y por lo tanto, entonces, aunque se ha mantenido de alguna forma la calificación de las agencias calificadoras internacionales, pero sí de alguna manera eso impactó pues en la percepción, negativamente en la percepción que se tenía pues de cómo se estaba conduciendo la política económica en el país. De forma pues que si uno tiene como este antecedente presente, aquí hay cosas que no compaginan. Esto lo estoy diciendo como previo a hablar de la formulación presupuestaria del 2023. Aquí hay cosas, como dicen, que no compaginan. ¿Y qué no compagina? Si se reformula el presupuesto y por medio del cual se incrementa en 52.000 millones, ¿cómo es que a estas alturas, que ya prácticamente vamos a entrar al último trimestre, el presupuesto está observando una baja ejecutoria o un bajo nivel de ejecución, que podría promediar que hasta un 40%. Entonces uno dice, bueno, ¿y para qué entonces se reformuló ampliando el presupuesto si tenemos una ejecución presupuestaria que está promediando el 40%? Entonces hay cosas que ahí no combinan bien. Y ahora que no son congruentes, pues, porque mire, el presupuesto no es un cheque en blanco que la sociedad le otorga a los gobiernos para que puedan decidir sobre la riqueza del país. Recordemos que el presupuesto no es más que la utilización de la riqueza del país. ¿Y qué significa eso? Bueno, que con lo que aportan los contribuyentes en concepto de impuestos sobre la propiedad, impuestos sobre la renta, impuestos sobre ventas, con eso se financia gran parte del presupuesto. Y si no es suficiente esos recursos, pues se acude a la financiación, a la emisión de deuda pública, con el costo que esta deuda pública tiene en el presente, que ronda alrededor de los 54.000 millones de lempiras y que está impactando seriamente en las finanzas y
también ocasionando un problema porque estos recursos bien se podrían estar destinando para producir desarrollo en el país. De forma pues que si ya nos centramos en lo que es la formulación presupuestaria para el 2023 y que establece un incremento con respecto a la ampliación que se dio en el mes de abril de la reformulación presupuestaria, de un 8% y que el presupuesto llega alrededor de 392.000 millones. Entonces, el tema es que, mire, cualquier presupuesto como plan de gobierno a desarrollar en un año tiene que estar alineado a un plan nacional de desarrollo. Y ese plan nacional de desarrollo, que es el que pretende desarrollar cualquier gobierno cuando asume el poder, hasta la fecha la sociedad hondureña, pues yo particularmente no lo conozco. Porque un plan de desarrollo tiene que convocar el interés de toda la ciudadanía, porque el plan debe traducirse en la formulación de políticas y programas que se orienten a el bienestar común, o sea, a mejorar la calidad de vida del ciudadano, de las personas. Y ahí es donde no vemos explicitado un plan nacional de desarrollo que, por medio del presupuesto articulado con este plan de desarrollo, nos permita tener una visión clara hacia dónde va el país. Porque nosotros miramos ciertas declaraciones inquietantes de que únicamente se dice de que hay un problema con el modelo extractivo y concentrador de riqueza, que lo compartimos, pero bueno, no se formula claramente un plan de qué es lo que pretende desarrollar este gobierno. Y si, es decir, nos situamos en una perspectiva en que se va a generar o a hacer esfuerzos por producir un desarrollo democrático en el país, pues entonces ese desarrollo hay que entenderlo que sería con amplia participación ciudadana. Y también, bueno, si es bajo la premisa que es dentro del marco que establece la democracia, pues eso implica respeto a las leyes, respeto a la inversión, respeto a la propiedad privada, y vemos algunas cuestiones de ahí en ese terreno un poco inquietantes. De forma pues que si miramos la formulación presupuestaria de 392.000 millones, arriba de esa cantidad para el año 2023, pues lo que estamos viendo es que no miramos que realmente este presupuesto esté alineado con un plan nacional de desarrollo de largo plazo, donde se establezca claramente, producto de que el presupuesto como un plan de gobierno a desarrollar en un año, se le haya, es decir, hecho del conocimiento a la ciudadanía, pues qué se piensa hacer en 4 años. No hemos tenido un informe de cómo está para el caso puntualmente, porque me gusta hacerlo con ejemplos. No hemos tenido aquí puntualmente ya una situación clara de cómo está, solo para traer aquí a cuenta un sector, cómo está la educación en el país, en términos de lo que se necesita para rehabilitar la infraestructura física de las instalaciones escolares. Eso está prácticamente en el abandono, no se cumplió con la presencialidad que se dijo que ya estábamos listos para ir a la presencialidad, no se ha cumplido con eso. Y entonces no tenemos claro cuántos son los recursos que necesitan para rehabilitar todo lo que es la infraestructura física de los establecimientos escolares. De forma pues que ahí, solo ahí tenemos ya un caso puntual de que no sabemos qué necesidades con este presupuesto se pretenden cumplir, porque como ya dije, lamentablemente no tenemos una formulación de un plan nacional de desarrollo que pretenda impulsar y poner en práctica las presentes autoridades durante un lapso o del periodo de 4 años, que son lo que establece la Constitución. Me llamó mucho la atención cuando usted dijo que no entendió por qué el año pasado, o mejor dicho, este año, incrementaron
el presupuesto que se había aprobado el año pasado para el ejercicio fiscal 2022, cuando a esta altura hay una baja ejecución. Son casi 3 meses los que quedan para finalizar y usted me señala hay un 40% todavía del dinero de ese presupuesto que no ha sido ejecutado. Algo que quiero que entienda la gente es que debe de haber un equilibrio entre el tiempo y el dinero que se va ejecutando, porque no es correcto gastárselo todo en los primeros meses y ya terminar el año sin dinero, como tampoco es bueno dejarlo todo a última hora, porque hay muchos programas que se ejecutan según va corriendo el tiempo y esos pues no pueden dárseles todo el dinero de un solo o esperar a que pase todo el año para hacerlo. Ambas cosas no son correctas, sino que debe de haber un equilibrio entre el tiempo y el dinero. ¿A qué cree usted que se debe esa baja ejecución? ¿Porque no hay dinero, porque no ha habido interés o porque no hay proyectos en cuál invertirlos? Bueno, mire, hay que precisar lo siguiente, no es que se ha ejecutado un 60%, no, lo que ha ejecutado es un 40%. O sea, hay un 60%. Hay un 60% wow, que falta por ejecutar. Y si el presupuesto se reformula en el mes de abril, por medio del cual se incrementan hasta alrededor de 52.000 millones, ¿qué pasa? Que ya llegamos casi al último trimestre y tenemos una ejecución o una baja ejecución solo de alrededor del 40%. Ni siquiera la mitad. Entonces, exactamente, entonces hay cosas que no están compaginando bien. Y me voy digamos, a referir a algo en las disposiciones presupuestarias. Se ha considerado algo que yo no he escuchado y me voy a permitir hacer una lectura de eso. Mire, algo que yo no he escuchado es... no, pues, creo que no traje el apunte. Mire, lo que no he escuchado es que hay un artículo donde se establece... No, aquí lo tengo. Mire, en las normas de ejecución presupuestaria para el presupuesto de 2023, se establece lo siguiente, no he escuchado yo ni por órganos veedores del presupuesto, de la política fiscal básicamente, el Foro Social de Deuda Externa y otras instituciones, dice aquí, que es en el decreto 30 del 2022, donde se reformula el presupuesto. Dice el artículo 274J de las normas de ejecución presupuestaria. Dice, un agregado que tiene, asimismo de los recursos que no sean ejecutados, hablamos del presente presupuesto, que no sean ejecutados en el presente año 2022, podrán incorporarse al presupuesto en las siguientes gestiones de ser requeridos. Mire qué cosa tan interesante, que esto trastoca el principio de anualidad de cualquier presupuesto. El principio de anualidad de un presupuesto nos dice que el presupuesto rige para un año y por él también por otro principio digamos, de integralidad. Las cifras entonces de un presupuesto, como para el caso del 2022, de no ejecutarse lo que está presupuestado, no pueden quedar como reservas para ser utilizado en el presupuesto del siguiente año, porque de quiebra el principio de la anualidad. Y es decir, el Congreso, la autorización que dé el Congreso al Ejecutivo para cuando aprueba un presupuesto es para que lo desarrolle en un año, de tal suerte que si hay una baja ejecución y queda un presupuesto que no se ejecuta, pues eso no se puede sumar al siguiente presupuesto. ¿Por qué? Porque eso quiebra el principio de unidad. En los presupuestos en cualquier parte del mundo se formulan para un periodo de un año. Esto no significa que los presupuestos son inflexibles, por eso se le da potestad, en este caso a la Secretaría de Finanzas, para que haga
reasignaciones en coordinación con los diferentes organismos del sector público cuando se observe una baja ejecución presupuestaria en determinadas secretarías y se compense con las necesidades que tal vez se presentan en otras secretarías de Estado. Puntualmente le voy a decir en este momento que hay prácticamente una emergencia por el tema de los desastres naturales, de la precipitación lluviosa, pues aquí se necesitan recursos y puede ser que recursos que estaban programados para ciertas secretarías con esta baja ejecución se puedan reasignar o en todo caso de no poderse hacerse esa operación, pues sencillamente el Ejecutivo acude al Congreso para que le amplíen un presupuesto cuando se presenta en estas circunstancias. Pero lo que yo acabo de leer en este artículo sí es bastante curioso porque yo no he escuchado la reflexión de organismos porque el presupuesto que usted pueda tener si tiene una baja ejecución no se puede, es decir, añadir o ligarlo con otro ejercicio presupuestario. Eso es la primera vez que miro esto yo y no sé qué pasó en la discusión de estas normas presupuestarias en el decreto del 30 de abril, en el decreto número 30 de abril del presente año. ¿Lo ve como una improvisación eso a usted? Yo creo que aquí faltó tener conocimiento de lo que significa porque vuelvo. El presupuesto no es un cheque en blanco que la sociedad le da al gobierno para gastar a discrecionalidad la riqueza de la sociedad, del Estado. No, es una autorización para que se le da para que el gobierno cumpla con objetivos de promover básicamente el desarrollo en términos de que dé bienes públicos como la salud, educación, seguridad ciudadana, desarrollo de infraestructura que sirva para estimular o para incentivar la inversión. Y con eso también el Estado, con su presupuesto, pues hace producir riqueza. ¿Por qué? Una inversión pública en mejorar la infraestructura. Mire, recordemos que en este momento hay problemas con ciertas comunidades porque no pueden ni sacar sus productos a los mercados. Están destruidas las redes terciarias, que son básicamente caminos de penetración. Se han dañado todas las vías de acceso, puentes, todo. Entonces, ahí está el tema de lo que es la asignación de recursos del Estado para que pueda tutelar o velar por el interés de estas comunidades. De forma que cuando decimos que no es un cheque en blanco, implica una alta responsabilidad por las autoridades de gobierno para hacer el mejor uso de estos recursos. La ministra de Finanzas, usted recuerda al principio se hizo toda una conferencia de prensa en la cual explicó que las finanzas estaban quebradas. Hace poco señaló de que estaban restauradas las finanzas, que había con qué salir adelante. ¿Usted ve que en este tiempo se dieron pasos importantes para subsanar las finanzas del país? Mire, el asunto es que hay que tomar en cuenta lo siguiente. La brecha, o sea, el déficit primario, que así se le llama, entre ingresos corrientes que percibe el Estado versus los gastos corrientes, el déficit primario que observa esa relación, entonces tenemos que, al momento de hacer la declaratoria por la ministra de Finanzas, se dijo que había una emergencia fiscal. Entonces, el tema es que ahora las finanzas están en otra situación. Recordemos que por la baja ejecución presupuestaria, probablemente ahorita si cerramos el presupuesto, si lo liquidamos, entonces va a cerrar con un superávit. Claro. Porque es decir, si los ingresos son más altos que la ejecución, que los gastos, entonces vamos a cerrar con un superávit, ¿verdad? Claro. Pero ¿es de qué? ¿A costa de qué? A costa de que el Estado, en este momento, y volviendo a la interrogante suya, de que esta baja ejecución presupuestaria se deba a que
La organización del gobierno no ha sido un poco muy eficiente, porque vemos que todavía ha tardado mucho la reorganización de ciertas secretarías de Estado con el personal. También el perfil ejecutivo del personal que se contrata a veces no llena los requisitos y se requiere de algún tiempo también para que desarrollen cierta experticia, o sea, cierta competencia para el ejercicio de las actividades públicas. Y ahí creo que ha estado en gran parte y en eso está explicado en gran parte el problema de una baja ejecución presupuestaria. De forma también que creo que el gobierno en otros sectores ha tenido alguna inquietud y casi sospecha de que el presupuesto no ha sido bien administrado. Si nosotros tomamos como referencia el problema que hay en lo que es el sistema de salud pública, salta a la vista problemas serios que hay ahí. Aquí tenemos en Tegucigalpa, que todos los días se dice el problema que hay en el Hospital de Héctora, y en todo el sistema de salud público nacional no hay medicamentos, no se atiende a la población que acude a demandar los servicios de la salud pública. Entonces, solo ahí podríamos decir que de alguna manera tenemos un problema de que quizá por la inquietud que tenían las presentes autoridades, que se habían otorgado muchos contratos, ¿verdad? Digamos, con los proveedores. Entonces, esto que de pronto quizá se cortan o se revocan estos contratos, se derogan estos contratos, quizá entonces tenga en este problema en un desabastecimiento. Cierto que se necesita el espacio necesario para que se puedan ordenar esta situación que se daba en la contratación del Estado. Recordemos que la contratación no es tan inmediata en nuestro país, porque si se rige por la ley de contratación pública, entonces se tiene que hacer licitaciones o concursos cuando son otro tipo de obras de consultoría, y esto lleva tiempo. De forma pues que estos elementos combinados, que se requiere a veces tener cabal conocimiento de cómo encontraron la administración, las presentes autoridades, más que no se tenían los cuadros con el perfil ejecutivo para que pudiesen desempeñarse en la mejor forma en el ejercicio de sus funciones en el gobierno, pues esto revela la baja ejecución presupuestal que tenemos en este momento. Esta baja ejecución presupuestaria es precisamente eso. Parece que hay ciertas secretarías prácticamente aquí, miramos que lo que es en la Secretaría de Salud prácticamente está secuestrada, porque en este momento vemos que el ministro de Salud pues no puede desarrollar quizá su plan que tenía previsto, porque hay muchas cosas que no están caminando bien respecto a las relaciones con los proveedores, respecto a los procesos que se tienen que correr para nuevas contrataciones, que el personal logre la competencia. Mire, yo como soy una persona jubilada de una institución bancaria, el proceso para desarrollar competencias solo para correr procesos legislatorios no es de un día para otro. Se necesita gente que ya se va formando en esto, porque hay muchos requisitos cuando el Estado hace un llamamiento para hacer un concurso o para una licitación, y la gente tiene que capacitarse en eso. De forma pues que hay muchos aspectos que están explicando este problema. Y siendo así, ¿qué es lo que nos ocupa para el 2023 en la formulación de este presupuesto para el 2023? De nuevo entonces tenemos que si hay un presupuesto que sería histórico por el monto en términos de cifras absolutas, 392.000 millones, pues entonces uno esperaría que este presupuesto, sobre la premisa de que tiene que manejarse con criterios diferentes, básicamente con altos índices de probidad
para evitar este flagelo de la corrupción que hemos tenido históricamente en el país. Entonces, podríamos decir que lo importante es que ya se ven, miren algunas señales, cómo se va, porque el presupuesto también, cumpliendo el principio de publicidad, se tiene que dar a conocer a la ciudadanía cómo se está ejecutando un presupuesto. Y porque, como ya indiqué, es el uso de la riqueza nacional y en consecuencia debe traducirse en la ejecución de este presupuesto, el desarrollo de este plan de gobierno para un año, en producir el desarrollo social y el bienestar para toda la población. Hablaba uno de los ministros, el señor Vaquero, estaba hablando de que para la inversión pública el nuevo presupuesto tendría un incremento de 116%. Esto, señala él, que les permitiría tener recursos suficientes disponibles para reactivar la economía y la inversión social. Mire, uno pensaría que desde el punto de vista de si se duplica, es decir, la inversión pública, es decir, por parte del Estado, pues esto se va a traducir en mejores, es decir, desarrollo de infraestructura que va a incentivar la inversión. Estamos de acuerdo con eso. En teoría se escucha bonito. Sí, pero hay algo que debemos tener presente, mire. Una cosa es de la declaración y otra cosa son los hechos. Y ese es el problema que estamos viendo como ciudadanos, que se declara mucho, pero los hechos no nos están conduciendo a que realmente el gobierno está logrando las metas, o qué metas son las que se propuso, pues. Si solo puntualmente con lo que le he dicho yo, ¿dónde está el inventario, pues? ¿Y qué es lo que se ha hecho para rehabilitar la infraestructura física de las instalaciones escolares? Es decir, lograr, digamos, la presencialidad con que la niñez vuelva con su merienda escolar y todo. Es decir, si hemos avanzado ya lo suficiente para tener inmunizada la población por el problema de esta pandemia. Entonces, ahí hay muchas cosas que debemos poner en claro. Primero, es decir, no tenemos un plan de cómo. Ahí preocupa esto, mire, hay que tener presente lo siguiente: usted no va a generar la riqueza necesaria en el país solo redistribuyendo la riqueza que es el presupuesto. Claro. Usted tiene que desarrollar políticas públicas que incentiven la inversión, fundamentalmente la inversión privada, porque son los que generan la riqueza en el país. ¿Qué es lo que queremos decir? Mire, los agentes económicos actúan en función de los incentivos. ¿Qué significa eso? Que yo como pequeño emprendedor, si decido salir con una venta, digamos, de baleada, pues lo que me anima es que voy a tener un incentivo de un ingreso y que ese ingreso pues me rentabilice lo que voy a invertir en términos de costos del producto que estoy sacando y de mi esfuerzo personal. Entonces por ahí se genera riqueza, y si eso lo extrapolamos a las grandes empresas, estas son las que generan pues la riqueza del país. En ese sentido no hemos explicitado un plan de gobierno para el caso, cómo mejorar la educación técnica en el país. Mire que se ha desmantelado prácticamente lo que es el Infop, y tenemos como una situación problemática, digamos, de la falta de competitividad de la economía hondureña con respecto a las demás economías del área centroamericana, que la calidad de la mano de obra en el país es muy baja. Y siendo que tenemos calidad de mano de obra muy baja, es un factor determinante para atraer inversión al país. Además de eso, el desarrollo de la infraestructura tecnológica, de la conectividad. Los negocios hoy en día se pueden desarrollar no solo por la facilidad que hay en los centros urbanos. Los negocios se pueden adelantar en otros territorios al interior del país, siempre y cuando haya una buena conectividad. Pero aquí en este momento, si nos
guiamos por ciertos factores que son fundamentales para la inversión, como, digamos, tener una energía barata y de bajo costo y con suficiente penetración, hay ciertas comunidades donde los apagones de luz no duran 1 hora o 2 horas, es prácticamente todo el día. ¿Qué negocios se van a hacer así? Entonces también, alrededor de lo que le puntualizaba, con respecto, digamos, a impulsar un plan que incentive la producción, porque necesitamos generar los empleos. En este momento, y así en cifras gruesas, podemos decir que andan es decir, lo que tenemos en lo que es el subempleo en el país, que son alrededor de 1 millón, casi alrededor de 300.000 personas, 1.300.000 personas que no logran ni el salario mínimo, que no trabajan una jornada completa, que no logran los beneficios de la seguridad social. Si a eso también le añadimos personas que no tienen ningún empleo, y en este momento puede ser que hablemos más de 500.000 de personas que no tienen ningún empleo. Entonces, ¿cuál es la forma de poder evitar este problema migratorio? Porque ahí está la causa de la migración. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, con este presupuesto del Estado, generar las condiciones y también bajo un ambiente donde la inversión mire que hay seguridad, que se eviten esos problemas, porque ya aquí hay que tener cuidado. Se está diseminando como una especie de pandemia el problema de las ocupaciones de tierra. Y entonces, ¿qué inversión vamos a traer al país? De forma pues que ahí hay espacios para poder hacer algunas reflexiones hacia dónde se oriente el presupuesto del 2023. Es decir, recordemos que con esta cifra de alrededor, en términos absolutos, de 392.000 millones, pues entonces la ciudadanía debe estar claro que con eso, ¿qué se pretende hacer en salud, en educación, en desarrollo de infraestructura? Ya la educación no solo debemos centralizar en los principales centros urbanos, que aquí se ha concretado únicamente en medio rehabilitar los principales centros urbanos, pero la educación de las áreas rurales está prácticamente olvidada. De forma pues que ahí hay un espacio y hay un desafío para las autoridades para que este presupuesto del 2023 se traduzca realmente en un plan de gobierno que propicie el desarrollo social de nuestro país. Excelente. Maestro, se nos ha terminado el tiempo. Yo le agradezco mucho este tiempo que usted nos ha permitido conversar y conocer un poco su pensamiento sobre el presupuesto general de la República. Sabemos que hay muchos hoyos ahí que quedan, o mejor dicho, una serie de preguntas que quedan sin contestar por parte de las autoridades del gobierno y de quienes manejan este presupuesto. Y definitivamente la gente también debe de conocer de que el presupuesto no solamente es la cantidad de dinero que van a manejar, sino cómo se va a invertir, de dónde se van a obtener esos fondos, porque eso también es muy importante. Hablamos muchas veces de lo que se va a recoger en cuestión de impuestos, pero también se habla del tema del endeudamiento, tanto interno como externo, y eso pues es otro tema también grande y es otro tema que también nos debe de preocupar a todos. Pero le agradezco mucho este espacio y vamos a tener más espacios para que podamos seguir discutiendo este tema. Muchas gracias, maestro. Bueno, muchas gracias a usted por la oportunidad y estamos en la mejor disposición de colaborar para generar un poco de discusión sobre estos temas que gravitan en el país y que fundamentalmente pues se tienen que, producto de esto, de esta reflexión y de lo que pretendan desarrollar las autoridades, lo que se aspira es que esto se traduzca en un mejor bienestar para la sociedad hondureña. Definitivamente, y la universidad pues está para dar esos aportes tan importantes, tomando en cuenta que este es un núcleo lleno de personas expertas en diferentes ramas y que le pueden hacer un aporte importante al país como aporte de la universidad a la sociedad. Gracias por habernos acompañado, siempre les dejamos nuestras redes sociales, les invitamos como siempre
a que nos sigan, a que nos dejen sus comentarios, sus puntos de vista, sus preguntas sobre estos temas, que nosotros estaremos respondiendo las mismas, ya sea a través de los programas o a través de las mismas redes sociales. Soy Franz Rivera, nos vemos en la próxima.